para alabar una vez más al Señor en esta hora, con esta alabanza, ¿cierto? Invitarles a glorificar la hermosura y la grandeza de nuestro santo y bendito Dios. Así que alabemos a nuestro Señor. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Buenas tardes, mis hermanas. Les invitamos a compartir estas alabanzas junto a nosotras. Quiero leer aquí en el Salmo número 73. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Traigo mis culpas al pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús. Todos mis planes
dar, que mucho fruto en mí pueda ver, y a cada día en ti permanecer. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, hoy me rindo a ti. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, hoy me rindo a ti. Hoy me rindo a ti. Hoy me rindo a ti. Amén. ¿Cómo están mis hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Casa de Oración? Que Dios les bendiga ricamente en este día, hoy 23 de agosto del año 2020, que el Señor nos permite vivir, llegar hasta aquí, gracias a Dios, sin enfermedad, con alegría en nuestro corazón, por un lado porque estamos sanos, pero al mismo tiempo con una tristeza, porque no podemos estar reunidos como quisiéramos, pero también espero que sea su actitud, ¿cierto? Muy expectantes de lo que el Señor está haciendo en nosotros, con nosotros y en el mundo. Y orando permanentemente, ¿cierto? Al Señor para que Él nos guarde, nos guíe y principalmente pueda seguirnos proveyendo este pan espiritual que es tan necesario para nuestras vidas. Quiero invitarles a orar al Señor, luego a poder meditar en su palabra, y les invito a tener una actitud, ¿cierto? Y una mente abierta, un corazón abierto para lo que el Señor tenga que decirnos en esta hora y podamos tener un tiempo de edificación en su presencia y podamos ser ministrados por su Santo Espíritu. Oremos al Señor. Padre nuestro, muchas gracias por este nuevo día de vida que tú nos das. Gracias, Señor, por tu provisión espiritual que nos das a diario, por el libre acceso que nos das a tu presencia. Gracias, Señor, por los bienes espirituales y las riquezas espirituales que hemos recibido en Cristo. Señor, enséñanos a valorar, enséñanos, Padre, a entender cómo tú ves nuestra vida frente a ti, Señor, en este estado de justicia, de santificación, pero al mismo tiempo, Señor, que podamos ver cuán negra es nuestra maldad frente a ti hoy día respecto al conocimiento que tenemos, Señor. Ayúdanos a ser responsables de nuestra vida espiritual. Enséñanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra y en esta hora darnos la capacidad para reaccionar a tu voz y seguirte, Señor. Que las circunstancias presentes no limiten nuestra entrega, nuestro deseo de estar contigo, de querer agradarte, de querer servirte, Señor. Sino al contrario, sé tú formando en nosotros un espíritu recto, Señor. Sé tú formando en nosotros un anhelo, Padre, por las cosas espirituales, las cosas eternas. Gracias, Señor. A ti damos gloria y honra y nos encomendamos a tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leo en Hebreos capítulo 10, versículo 26 al versículo 31. Dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Ciertamente hemos llegado a un momento, una etapa, ¿cierto?, de lo que se ha escrito acá, para ayudar a los hermanos a hacerse conscientes de lo que implica hoy día el ser hijo de Dios, el recibir tal beneficio como el sacrificio de Jesús, como recibir y ser parte hoy de un nuevo pacto, tener la ley de Dios en el corazón, tener un libre acceso, una libertad para acercarnos a Dios. Hermanos, sin duda la carne, el hombre natural, y aún nosotros los creyentes, tenemos, ¿cierto?, este problema que lamentablemente tergiversamos la gracia y abusamos de ella. Por eso Pablo pregunta ahí en Corintios, ¿cierto?, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta categórica del apóstol es: en ninguna manera. Sin duda, el cristiano es una persona que, sabiendo todo lo que ha recibido, el beneficio que ha recibido, insisto, el que el Señor haya abierto un camino nuevo, que el velo de su carne haya sido abierto y por medio de este sacrificio, de esta entrega del Señor, ahora haya un libre acceso a la presencia del Señor, nos hace más responsables, no menos. Y eso es algo que el Señor quiere plasmar en nuestras mentes, en nuestros corazones el día de hoy, ya que existe esta tendencia, ¿cierto?, al relajo cuando no tenemos responsabilidad, o cuando simplemente asumimos que merecemos, porque ese puede ser un peligro también, merecemos la gracia, merecemos el obrar del Señor. Y sin duda, hermanos, el hecho de que sea gracia implica solamente que lo que hemos recibido es algo inmerecido. Entonces, acá el escritor, el pastor, está hablando a la iglesia, diciendo y advirtiendo ya he dejado la parte doctrinal para ahora ir a lo práctico, ir a la implicación del consejo hasta aquí dado. Y el consejo es muy sencillo y muy directo: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Sin duda, el autor le está hablando a los hermanos, ¿cierto?, de la conciencia que es necesaria tener respecto a mi actitud cuando yo estoy en obediencia o en desobediencia. Este pecado voluntario que se menciona aquí, ¿cierto?, tiene que ver con la actitud que tomamos muchas veces para pasar por alto el consejo del Señor. Entonces, recién se le está diciendo a los hermanos que hay un camino abierto, que hay un sacrificio perfecto, único y eterno, que ha sido hecho en Cristo Jesús, para que no se tenga que pensar de una forma aplastante respecto a la ira y el juicio de Dios, sabiendo de que los sacrificios, ¿cierto?, no eran suficientes, nada era suficiente, pero al mismo tiempo, ¿cierto?, se ha dicho que el sacrificio de Jesús, la persona de Jesús, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, es la santificación, es algo una vez y para siempre, es algo que Dios comenzó a hacer y va a terminar haciendo. Todo eso representa un tremendo beneficio, pero al mismo una tremenda responsabilidad. Entonces, lo que el autor espera que los hermanos comprendan es que ellos no pueden tomar una actitud de relajo e indiferencia hacia el Señor y pensar que Dios no va a reaccionar a ello.
Y parte de esto, ¿cierto? Porque es muy interesante considerar que parte de este pecado voluntario que la iglesia estaba cometiendo tiene que ver con el dejar de congregarse. Por eso decía ahí, ¿cierto? No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, claramente, esa actitud por costumbre ya nos está diciendo que los hermanos estaban dejando de hacer lo que Dios había mandado y ellos tenían conciencia, tenían conocimiento de esa verdad. ¿Por qué? Porque el hecho de ser parte del cuerpo de Cristo implica que Dios espera que nosotros vivamos de una forma que no sea egoísta. Él nos ha hecho ser parte de un cuerpo. Eso significa que hoy día nosotros somos miembros los unos de los otros. Es decir, Dios nos creó en Cristo Jesús para vivir en comunidad, no para vivir solos y aislados. No. Entonces, dejar de congregarse es una manera de menospreciar la obra de Cristo, a Cristo mismo y también al Espíritu de gracia. Y como dije la semana pasada, el dejar de congregarse, tanto para la iglesia que recibió esta carta como para nosotros, es una manera de manifestar, ¿cierto?, nuestro desprecio hacia el Señor y hacia los hermanos. Es una manera de demostrar que espiritualmente nosotros no estamos bien y que creo que cada uno de nosotros, cuando ha dejado de hacer esto, lo ha hecho de una forma voluntaria y lo ha hecho a conciencia de que eso no debe hacerse. Entonces, una simple excusa para faltar a un servicio o aún nosotros escoger otra actividad que no sea la que el Señor nos ha propuesto es menospreciar el sacrificio de Jesús por todo lo que implica. Y eso es muy importante, porque nosotros podemos llegar a una obediencia religiosa, a una obediencia mecánica, si olvidamos que el objetivo del Señor es que nosotros, ¿cierto?, tengamos en alta estima, en alto valor lo que el Señor ha hecho por nosotros. Todo lo que el Señor ha hecho es para abrir el camino, es para que usted y yo nos acerquemos con libertad a su presencia. Entonces, evitar el congregarme es evitar ir con mis hermanos a la presencia del Señor. Recordemos que la presencia del Señor está en los cristianos y cuando la iglesia se reúne, entonces Dios está presente allí en plenitud con ellos. Eso es lo que Él dijo: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí. Es una promesa de que el Señor manifestará su presencia, su condescendencia con aquellos que están reunidos, con aquellos que están en un solo espíritu. Entonces, por eso, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. En contraposición nos dice que ahora lo que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Sin duda, cuando nosotros observamos la ley del Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que hay una cierta fuerza que en la ley del Antiguo Testamento encontramos, ¿cierto?, que Dios es severo, porque Él simplemente, como dice acá, y toma el ejemplo del Antiguo Testamento, ¿cierto?, el que viola la ley de Moisés, el que desobedece, el testimonio de 2 o 3 personas es suficiente para que una persona muera irremisiblemente. ¿Qué significa esto? Significa de que simplemente una persona que no obedece al Señor en algo que ya sabe, ya ha escuchado, la ley de Moisés dice que es necesario primero que haya un testimonio, 2 o 3 personas, pero ese testimonio es suficiente para que haya condenación. Y acá la actitud que se nos está presentando, y obviamente está elevando la vara, diciéndonos a nosotros que el conocimiento de la verdad y mi actitud voluntaria de quebrantar el mandamiento hoy día es peor, merece más juicio, más castigo y lo hace de una forma automática. ¿Ya? Si yo voluntariamente he recibido conocimiento de la verdad, pero voluntariamente yo me dejo llevar por el pecado, me dejo llevar por mis impulsos,
Esto nos habla de la responsabilidad que tenemos, hermanos. Cuando Santiago nos dice, ¿cierto?, acerca del pecado, que cada uno peca de su propia concupiscencia, cada uno se entrega y se deja seducir, eso nos habla de la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene al momento de pecar. Es decir, que no somos inocentes. Y aquí el autor de Hebreos quiere que nos hagamos conscientes con él, de que cuando nosotros tenemos esta actitud de indiferencia, cuando tenemos esta actitud de desobediencia, inmediatamente quedamos expuestos al juicio del Señor. Y no estamos frente a Moisés, no estamos frente a las tablas de piedra donde se escribió la ley, sino que por causa de que tenemos tal libre acceso cercano a la presencia del Señor, es Dios mismo quien juzgará nuestra obra. Y es interesante que se usa acá la palabra, ¿cierto?, adversarios, enemigos. Santiago también dice la palabra del Señor que no debemos ignorar que los que se hacen amigos del mundo se constituyen en enemigos de Dios. Hermanos, cuando un cristiano está pecando deliberadamente, conscientemente, sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, la descripción del enojo, del juicio del Señor debe estar también en nuestra mente. No debemos pensar que porque somos hijos, el Señor tolera nuestro pecado más que aquellos que no le conocen. No. Nosotros tenemos que considerar que nuestra responsabilidad, nuestra actitud de honrar a Cristo y nuestro fallarle al Señor tiene el mismo enojo en el Señor. Porque Dios no tolera simplemente el pecado. En su santidad Él es contrario al pecado. Por eso Él lo juzga y lo hará en nosotros. Claramente no será con un sentido de condenación, de perder la salvación. Pero sí el Señor quiere que nosotros no juguemos con el pecado y no pensemos que nosotros vamos a ser librados del castigo por tener una actitud de indiferencia. Por eso la pregunta del versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? O sea, el Señor está diciendo que la acción de pecar deliberadamente es como si nosotros simple y llanamente pisoteáramos a Jesús. O sea, si eso no nos parece fuerte, si eso no nos parece menosprecio, entonces, ¿qué es? Entonces, se habla acá de tres cosas en esta pregunta que nosotros tenemos que tener en consideración al momento en que nosotros pecamos. Número 1, un desprecio al Señor Jesucristo. Número 2, un desprecio a la sangre del pacto, que significa la obra del Señor a través del sacrificio. Y número 3, una afrenta a la persona del Espíritu Santo de Dios. Entonces, nuestro pecado, hermanos, no es algo que va a pasar inadvertido ante el Señor. Mi pecado hace que yo quede frente a esta expectación de juicio. Y aquí no se habla de simplemente un enojo parcial, sino que se habla, ¿cierto?, de una horrenda expectación. Se habla del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces nosotros no debemos, hermanos, jugar con el pecado. No debemos tener una actitud arrogante nosotros pensando que porque somos hijos de Dios, porque ya somos parte del pacto, hoy día el Señor tolera mi pecado. No es así. Dios no tolera el pecado en la iglesia. El Señor está trabajando cada día para santificar a la iglesia y para presentársela a sí mismo una iglesia
sin mancha, una iglesia gloriosa. Por lo tanto, cada vez que yo peco voluntariamente, sabiendo el bien y no lo hago, el Señor se enoja con ira santa. Y eso implica que yo necesito hacerme consciente de esta realidad. Necesitamos, hermanos, no jugar con la gracia del Señor y no pensar, no atribuir que Dios, el Padre, tiene una condescendencia con mi pecado porque Él envió a su Hijo a morir al mundo y me va a perdonar si yo le pido perdón. Si tú pides perdón, pero no estás arrepentido, este cuadro debería ayudarte a hacerte consciente de que Dios castigará de una forma mucho más severa a quien, teniendo conocimiento de la verdad, desprecia ese conocimiento, desprecia el Espíritu de Dios que está obrando convenciéndote de arrepentirte, desprecia la gran obra del Señor Jesús. La comparación, el equivalente aquí a este obrar es equivalente, ¿cierto?, a aquel pecado imperdonable, a eso que el Señor ha declarado, que el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él, que el que blasfema contra el Espíritu de gracia, el Espíritu de Dios, no recibirá perdón. Entonces, así de grave es cierto lo que podemos llegar a experimentar si nosotros pecamos de una forma deliberada, de una forma consciente que menosprecia. Por eso, hermanos, si hemos pecado, sabemos que abogado tenemos para con el Padre. Pero ¿qué significa eso? Una condescendencia con el pecado, una despreocupación de mi parte, una reincidencia siempre en lo mismo y pensar de que porque Jesús me ama y Jesús murió por mí, eso es suficiente para que yo siga teniendo esa actitud. No, hermanos, cuando nosotros tenemos una actitud de no quebrantamiento hacia el pecado, cuando nosotros hemos tomado, ¿cierto?, una actitud de desobediencia, una vida de desobediencia, y no hay en nosotros una reacción de temor al Señor porque hemos pecado, entonces nosotros deberíamos reaccionar con esta palabra, porque el Señor nos está diciendo que la implicación de lo que hemos recibido, de lo superior del sacrificio de Jesús, de ser parte del día del nuevo pacto, no es para que nosotros juguemos con el pecado y pensemos que Dios pasará por alto nuestra culpa. Dios no da por inocente al culpable. Por eso el escritor nos dice que el Señor tomará venganza, que Él dará el pago y que Él juzgará a su pueblo. Pero hermanos, cada vez que pecamos, nosotros podemos ser vistos por Dios como adversarios. Por eso, líbrenos el Señor de estar teniendo esta actitud. Háganos consciente el Señor de qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, no debemos pensar que Dios puede ser burlado. Dios juzgará nuestro pecado. Por eso la invitación del día de hoy es a examinar de qué manera estamos tomando el pecado, de qué manera estamos conviviendo con el pecado. Y si estamos pecando deliberadamente, arrepintámonos, volvámonos al Señor y pidámosle al Espíritu de gracia que nos dé convencimiento de pecado, que realmente podamos ver que por causa de mi actitud, ¿cierto?, de indiferencia, hermanos, Cristo murió por ese pecado. Cristo pagó, Él sufrió, Él se entregó, Él fue condenado bajo la ira poderosa de Dios. Entonces, ¿cómo yo hoy día voy a tener esta actitud de que no me importa o voy a seguir pecando para que la gracia abunde porque no importa, el Señor me va a perdonar de todas maneras? No, el Señor no quiere que pensemos así, el Señor quiere que reaccionemos y entendamos de que la iglesia de Cristo es una iglesia que se santifica, de que el pueblo de Dios es uno que teme a Dios,
de que el pueblo del Señor es alguien consciente de la verdad, que no contradice la verdad con su vida, sino que se esfuerza para vivir en ella, para honrar al Padre. Que Dios nos ayude a seguir su consejo y a ser conscientes de la necesidad del temor de Dios en nuestra vida. Amén. Que Dios les bendiga. Oremos al Señor. Padre eterno, te agradezco una vez más este día, que tú nos permitas, Señor, compartir tu palabra y que tú nos ayudes a hacernos conscientes de que el pecado no es algo agradable a ti y que el pecado de un cristiano, de un hijo tuyo que ha sido redimido, tiene consecuencias graves en tu presencia, Señor. Que tu enojo es verdadero, Señor amado, y que tú vas a disciplinar a aquellos que tú has tomado por hijos, como dice más adelante tu palabra en este libro. Tú azotarás, Señor, a aquel que tú quieres que viva en santidad y que traerás tristeza a nuestra vida, Padre. Y muchas de las cosas que a veces estamos enfrentando hoy día es porque hemos menospreciado lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Ayúdanos, Padre, para no estar en esa actitud. Y si hay alguien que está escuchando este mensaje y está en esa actitud, quítale, Señor, esos pensamientos y ayúdale a reaccionar. Porque, como decía tu palabra, hoy día estamos frente a la presencia del Dios que lo conoce todo. Ya no hay 2 testigos, 3 personas, 2 personas, sino, Señor, el Dios que es omnisciente, el Dios que conoce exactamente lo que hemos pensado, lo que hemos hecho. Oh Padre, ayúdanos para que tengamos esta conciencia y podamos, Señor, apartarnos del pecado y buscar la santidad. Te lo rogamos, te lo imploramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, en este día y espero que nos veamos pronto con la ayuda del Señor. Un cariñoso saludo. Amén. Queridas hermanas, la palabra del Señor dice en Filipenses 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pensando en eso, hermanos, entonemos esta alabanza. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, la muerte yo sufrí.